Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La venturosa confesión de Pedro en el texto de San Mateo no se limita a la mesianidad de Jesús, como en San Marcos y en San Lucas, sino que llega hasta su misma divinidad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Afirmación que supone la libre y gratuita revelación del Padre y que, de algún modo, adelanta la fe pascual de los apóstoles y de la comunidad primitiva. La posterior reacción negativa de Pedro frente al anuncio de la pasión demuestra que esta fe mesiánica era menos lúcida y firme de lo que podrían sugerir sus anteriores palabras. Por ello, la lectura continuada del Evangelio según San Mateo nos lleva hoy a las proximidades de Cesarea de Filipo, donde Jesús lanza a sus discípulos una pregunta importante y decisiva: ¿quién dicen que soy? Esa pregunta va dirigida a nosotros hoy. Es un dardo directo a nuestro corazón que Jesús nos lanza, como a sus primeros discípulos. ¿Qué respuesta vamos a dar? Jesús no quiere una respuesta académica ni intelectual, ni de simple catecismo. Prefiere que le demos hoy una respuesta vital. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tiene que ser una respuesta que brote desde dentro de nuestro corazón, desde esa vivencia esencial y profunda del mesianismo, de Jesús como experiencia vital de su misericordia y de su amor por cada uno de nosotros. El poder de las llaves. Quien tiene las llaves de una casa tiene el poder sobre ella. Entra, sale, hace y deshace. Es el caso de Sobná, mayordomo real que se aprovechaba o se aprovecha en beneficio propio de su situación privilegiada como encargado del palacio. Dios va a intervenir restituyendo el orden, destituyendo a este mayordomo, y colgará la llave sobre el hombro de alguien fiel, Eliacín, su siervo. La llave es signo, más que de poder, de una responsabilidad muy grande que hay que cumplir con auténtica fidelidad. El texto profético enlaza con el Evangelio, donde Jesús otorga a Pedro una gran responsabilidad: te daré las llaves del reino de los cielos.
Tener las llaves no es un privilegio, sino una responsabilidad de servicio que Pedro tendrá que ir aprendiendo y que le llevará a entregar la vida como su maestro y Señor. Mesías, Hijo de Dios. El poder reflejado en las llaves conferido por Jesús a su iglesia en la persona de Pedro, piedra, es el de abrir, dar acceso al camino y al proyecto del reino de Dios, así como cerrarlo a todo aquello que se aviene mal o lucha denodadamente contra este proyecto de vida nueva y plenitud que Dios nos ofrece. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por ello en el Evangelio Jesús lanza a los discípulos la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Para llegar a la pregunta que a él le interesa formular: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La gente ya tiene una opinión formada sobre Jesús. Juan Bautista resucitado, Elías, que procede a la llegada del Mesías, o un profeta. Estas opiniones apuntan desde luego a la singularidad de la persona de Jesús. Es alguien especial, pero ¿y para los discípulos? Pedro se adelanta y responde afirmando que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Se trata de una respuesta inspirada. Pedro no sabe en realidad su significado, como mostrará el Evangelio que oiremos el próximo domingo. Continuación de este. Esta respuesta de Pedro obedece a una inspiración de lo alto. No viene de la carne y de la sangre. Esta respuesta confirma a Pedro en una misión que se le encomienda y que, para llevarla adelante, necesitará saber el verdadero significado de la misma y no lo que él se imagina. Siguiendo a Jesús día a día, irá comprendiendo el sentido de su respuesta inspirada y la responsabilidad de su misión de ser piedra de la iglesia de Jesús, representada en ciernes en los apóstoles testigos de estas cosas. Entendiendo poco a poco el mesianismo de Jesús como entrega y servicio, estará preparado para desempeñar su propia entrega y servicio. Llaves, atar y desatar, poder responsable que se traduce en un servicio eclesial a todos como primado en el orden de la fe, de la verdad, de la integridad evangélica, de la unidad y la caridad solícita, velando por el bien del rebaño del buen pastor. Por ello, confesión de fe viva y verdadera. El Evangelio de hoy es uno de los textos más específicos de la teología de este evangelista. El simbolismo de las llaves de atar y desatar se aplica ahora a Pedro, el apóstol que habría de negar a Jesús. ¿De dónde nacen estas palabras cuyo fondo arameo es innegable? Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29, no contiene las palabras sobre las llaves, lo cual resulta ciertamente extraño. Mateo nos ofrece una verdadera confesión de fe de Pedro en sentido pospascual y unas palabras de Jesús otorgándole un poder precisamente por esa confesión de fe. Por lo tanto, ese poder, en lo que se refiere a la comunidad de Mateo, tiene que ver con una promesa y función en la iglesia. Este es uno de los textos más discutidos en torno al primado de Pedro y sus sucesores. El texto de la confesión mesiánica de Pedro nos ofrece una de las lecturas más discutidas de la exégesis de Mateo. En su probable fuente, Marcos capítulo 8, versículos 27 y siguientes, la confesión es de otro tono y además no están presentes las palabras sobre el primado. Es evidente que la tradición católica ha hecho un tipo de lectura que viene marcada por la sucesión apostólica de Pedro. Es, desde luego, de valor histórico que Simón, uno de los 12, recibió el sobrenombre o apodo de Kefa, en arameo Kefas, en griego Kefas, arameo Kefa, y que sería traducido como Petros en griego, que significa roca. El que haya sido en este momento en otro todo lo que se explica del sobrenombre en Mateo no es relevante históricamente, pudo ser otro momento, pero sí es significativo. Y este es un punto que tenemos que decir. Pedro
pudo recibir este sobrenombre del mismo Jesús y haber sido llamado de esa manera durante su ministerio. Se seguirá discutiendo si las palabras de Jesús sobre la piedra se refieren a la persona de Pedro o a la confesión que Pedro proclama. No olvidemos que es una confesión pospascual en toda regla, pero aquí se funda en la tradición católica el primado y la misma infalibilidad papal. Pero, ¿de qué valdría la infalibilidad si solamente se tiene en cuenta lo doctrinal? Porque la doctrina cambia con el tiempo en expresiones y en comprensión. Esta vexata quaestio no debería ser el fondo del texto de Mateo, sino precisamente la necesidad que tenemos de vivir en la comunión de la fe que nos salva, más que en la afinidad doctrinal. La iglesia, pues, no se fundamenta sobre la doctrina, sino sobre la fe de Pedro, que es un misterio de confianza, emuná, en la palabra de Jesús, quien nos ha revelado la salvación de Dios. Ni el mismo Pedro sería nada sin la confesión de su fe en Cristo e Hijo de Dios, con todo lo que ello implica. Ni la iglesia tendría sentido sin el Cristo e Hijo de Dios confesado por Pedro. Pedro, por ello, no está situado por encima de la iglesia, sino que recibe esa misión y lleva a cabo ese servicio en el seno de la misma comunidad a la que sirve con la confesión de su fe. El texto de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, es campo de batalla entre católicos y protestantes, y no lo debemos ignorar. Todavía en ello debemos tener grandes expectativas ecuménicas, con la esperanza de los pasos que hemos de dar con las respectivas interpretaciones que corresponden a las tradiciones cristianas de unos y de otros. Los católicos siempre interpretarán que piedra, Petra, se refiere a Pedro, Petros. Los protestantes afirmarán que Petra, por ser femenino, no se refiere a Pedro, sino a la confesión anterior: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué nos está permitido interpretar exegéticamente? La verdad es que las dos cosas son posibles, pero hay muchos problemas en medio. Es una tradición unitaria, son dos tradiciones unidas por el redactor de Mateo. Todas estas cosas quedan para un análisis crítico literario exegético de profundidad. En principio, nos parece más razonable interpretar que sobre esta roca ha de referirse a la confesión que Pedro acaba de pronunciar. Vendría a ser como decir que Simón recibe un nombre nuevo, Petros, porque ha hecho una confesión decisiva y fundamental sobre la que ha de construirse Petra, la iglesia. Cada evangelista ha redactado la confesión de Pedro según sus preocupaciones teológicas y eclesiales. Las de Mateo están bien claras por el conjunto del texto de hoy. El problema, pues, sería si las palabras laudatorias de Jesús después de la confesión de Pedro son del mismo Jesús o de la iglesia primitiva. Esto, desde luego, tiene divididos a los especialistas, aunque es más coherente pensar que la iglesia posterior necesitó reivindicar la figura de Pedro como testigo cualificado y como primero entre los 12. No deberíamos exagerar, como se hace frecuentemente, sobre los arameísmos de las palabras laudatorias de Jesús, pero si éstas nos llevaran directamente a las mismas palabras de Jesús. De hecho, otros autores dan a entender que la construcción griega de estas palabras es más armónica de lo que parece, que no hay tanto arameísmo en las mismas y que estamos ante la teología de un autor, en este caso Mateo, más que ante una profecía del Jesús histórico, y eso sin entrar en la discusión, hoy no tan relevante, de si las palabras del tú es Petrus son una interpolación posterior, como defienden algunos especialistas. Mis hermanos, hasta aquí en esta reflexión. Pero antes de ello, antes de concluir, me gustaría añadir lo siguiente. Estas palabras
significan que Pedro ha de ser el defensor de la iglesia contra todas las acechanzas a las que está y estará sometida. La pregunta es, ¿dónde está fundamentada la iglesia? ¿En Pedro o en Cristo? En Cristo, claro está. Y es eso lo que confiesa Pedro en el Evangelio de Mateo. Por lo mismo, no se puede echar sobre las espaldas del pescador de Galilea todo el peso de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios que ha ganado Cristo con su vida, que ha ganado Cristo con su vida, reitero, con su entrega y su resurrección. Y otro tanto habría que decir de los sucesores de Pedro. De la misma manera, pues, la metáfora de atar y desatar se ha de interpretar en este tenor de defensa de la comunidad del nuevo pueblo de la iglesia, porque no debemos olvidar que esa misma metáfora la usará después Mateo 18, 15 al 20, para aplicarla a los responsables de la comunidad ante el pecado de los que son recalcitrantes y rompen la comunión. En definitiva, y para concluir, el texto de Mateo, la fuerza del tú es Petrus. No debemos hacernos olvidar que Pedro fue elegido por Jesús, no para ser papa, que es una institución posterior, reafirmada con la infalibilidad doctrinal, sino al servicio de la salvación de los hombres, aunque será inevitable tenerlo en cuenta en la historia de la interpretación del papado. Pero no podemos echar encima del texto de Mateo más de lo que dice y de lo que afirma, sin olvidar, además, la iglesia o comunidad en la que aparece una comunidad judio-cristiana que necesitó de transformaciones muy radicales en confrontación con el judaísmo tradicional. Desde luego, los seguidores de Jesús que aceptamos el Evangelio tenemos como roca la salvación, la confesión de fe que hace Pedro, pero no es la confesión de un hombre solitario y cargado de responsabilidad personal para atar y desatar, porque tiene las llaves del reino de los cielos. Es la confesión de una iglesia a la que él representa, porque la salvación de cada uno de los cristianos o de cualquier hombre o mujer no dependen de Pedro tampoco, sino de la gracia y la misericordia de Dios revelada en Jesucristo y a quien Pedro confiesa. Ahora sí, mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente reflexión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.